¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, continuamos con los conceptos de los filtros lineales. En este caso, en particular, estamos hablando de los, bueno, más bien estamos hablando de los filtros no lineales, en cuyo caso mencionábamos que para poder generar el píxel o píxeles resultantes de la imagen, pues básicamente se acudía a un conjunto de reglas u operaciones que no necesariamente eran lineales, y en este caso podíamos generar la imagen resultante. Eh, Mencionábamos que estos filtros no lineales normalmente surgían por la necesidad que había en algunas imágenes donde se presentaba el llamado ruido de tipo sal y pimienta, donde, bueno, básicamente ese tipo de ruido, sal y pimienta, básicamente es un nombre que se le da a la saturación que tienen ciertos píxeles de forma aleatoria, en este caso saturados a su valor máximo o a su valor mínimo, en donde, bueno, el concepto se desprende del asunto de las imágenes a niveles de gris, donde la saturación al valor máximo es un color blanco y la saturación mínima es un color negro. Entonces, bueno, a cada uno de esos intensidades se le asocia el término, ¿no? Por ejemplo, el término de sal a lo que es la saturación en blanco, y el término pimienta a la saturación en color oscuro. De ahí el nombre sal y pimienta. Y entonces mencionábamos que los filtros no lineales pues eran más adecuados, o más bien se ajustaron a resolver este tipo de problemáticas, y que iban a traer un mejor comportamiento, desempeño en relación a los filtros lineales, ¿no? Como pudiera ser el filtro de promediado a través de la máscara o su kernel, o bien a través del filtro gaussiano. Normalmente este tipo de filtros, los no lineales, tendrán mejor comportamiento, ¿sale? Entonces empezamos a revisar algunos de ellos, que era el filtro mínimo, cuyo objetivo era, a través de definir una región de interés de una cierta dimensión, pues era seleccionar grupos de píxeles de la imagen original, y dentro de esos grupos de píxeles el píxel resultante o el nuevo píxel en la imagen resultante simplemente quedaba determinado por la mínima intensidad de ese conjunto. Y en ese mismo sentido se definió lo que fue el filtro máximo, básicamente aplicando el mismo principio. Simplemente la función que nosotros recibíamos como entrada, deberíamos, o se les o solicitaría lo que era lo que es la dimensión a utilizar para la región de interés, y otra vez, en función de esa dimensión, se iban a seleccionar el conjunto de píxeles vecinos al píxel de interés, y en este caso, bueno, se iba a buscar la posición que almacenara el píxel de mayor intensidad, y ese se iba a seleccionar como el nuevo píxel de la imagen resultante. Entonces, debido a esa funcionalidad, observábamos que el filtro mínimo, dado que se quedaba con los píxeles de menor intensidad, pues la imagen resultante la íbamos a apreciar o se iba a observar en tonos oscuros, y en el caso del filtro máximo, como seleccionaba las intensidades de mayor valor, pues iba a quedar, o la imagen resultante iba a parecer más iluminada, ¿sí? Eh, en ambos casos se resuelve parte del problema del ruido sal y pimienta. En el caso del filtro mínimo, pues al considerar simplemente intensidades de menor valor, pues iba a desaparecer o iba a tender a disminuir bastante lo que era la saturación o el ruido tipo sal. Y en el caso del filtro máximo, iba a tender a disminuir el ruido tipo pimienta, dado que se quedaba con los valores máximos. Entonces, esas serían las observaciones que podíamos establecer tanto del filtro máximo y del filtro mínimo. Entonces, debido a esas observaciones o a ese comportamiento que tienen estos dos filtros, se genera un tercero, que es el que vamos a describir a continuación, y se le llama el filtro mediano.
En este caso, el filtro mediana lo que nos va a generar será un comportamiento más adecuado en relación al filtro mínimo y al filtro máximo, en el sentido que ahora va a ayudarnos a resolver, podemos decir, de forma simultánea o al mismo tiempo, tanto las saturaciones oscuras como las saturaciones en color blanco, de tal manera que en comparación con los dos filtros previos, diremos que el filtro mediana será el más adecuado para resolver el tipo de ruido sal y pimienta, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el filtro mediana? Vamos a ver. Dice aquí el primer renglón, dice, para evitar aclarar u oscurecer la imagen por los filtros máximos y mínimos respectivamente, y con el objetivo de disminuir el ruido sal y pimienta, se utiliza el filtro mediana. Se utiliza el filtro mediana, cuyo concepto se desprende de la estadística, ¿vale? Entonces, aquí simplemente vamos a acudir a la definición del concepto de mediana, que nosotros ya conocemos de la estadística, y ese concepto, bueno, no sé si se recuerdan a qué se refiere el concepto de la mediana de un conjunto de datos, o cómo lo obtienen. ¿No es el punto medio que se encuentra en los valores de los datos de manera ascendente o descendente? Es correcto, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la estadística, esa es la definición o el concepto de la mediana. Es decir, si tenemos un conjunto de observaciones, para poder obtener su mediana simplemente hay que ordenarlas, ya sea en forma ascendente o descendente, y vamos a seleccionar el valor central o el elemento que quede justo a la mitad de todos los datos, ¿sí? El elemento que queda justo en el centro de todos los datos, después de que estos fueron ordenados, es el que se define como la mediana, desde el punto de vista de la estadística. Entonces aquí en imágenes, aplicando o utilizando ese concepto, pues es como se genera el filtro que lleva ese nombre, el filtro mediano. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestro conjunto de observaciones? Pues básicamente, ese conjunto de observaciones lo vamos a definir a partir de la dimensión de la región de interés que estemos considerando. Y lo mismo, otra vez como hemos hecho con los filtros anteriores, aquí otra vez la dimensión, este, bueno, por lo regular será una cantidad de impar, y ya sabemos entonces que siempre, o de esta manera, siempre vamos a tener un único elemento central, ¿sale? Entonces, bueno, eso nos va a simplificar un poco los cálculos desde el punto de vista algorítmico. Sin embargo, bueno, no quiere decir que solamente se pueda calcular la mediana si tenemos un único elemento central. O sea, es probable que si, en términos más generales, si las dimensión o dimensiones del filtro que nosotros seleccionemos lo quisiéramos hacer más general, pues no necesariamente tiene que contener un número de elementos impar, o sea, incluso puede ser un conjunto o número de elementos de numeración par. Y entonces, en ese caso, ¿cómo es que se obtiene la mediana? Cuando tenemos un conjunto de datos donde ese número de elementos es un número par, entonces básicamente para determinar el elemento mediana, pues se toman los dos elementos del centro, y entonces la mediana de esa secuencia de datos será la media aritmética de los dos elementos centrales, ¿sale? Es como se procedería en un caso más general donde el número de observaciones no necesariamente es impar. Entonces les hago ese comentario por si llegaran a ver o leer que no solamente los filtros son de tipo de dimensión impar,
sino que en general se puede seleccionar cualquier cantidad de píxeles vecinos. Nosotros aquí, como lo hemos venido comentando, simplemente por simplicidad y optimización de los códigos, cuando se utiliza una dimensión de tipo impar, bueno, esto sucede de esa manera. Aquí para el caso del filtro mediana no es la excepción. Si nosotros tenemos una región de interés o conjunto de vecinos de los píxeles, donde ese número es impar, pues siempre vamos a tener un único elemento central y ese será nuestro elemento mediano. Bien, entonces para definir esa región de interés o definir el número de elementos de vecinos a considerar dentro de la región donde estamos explorando un píxel a la vez, entonces será a través de la dimensión. Por ejemplo, otra vez, si decimos que vamos a utilizar una región de interés de dimensión 3, quiere decir que voy a seleccionar 9 elementos, ¿sí? Obviamente dentro de esos 9 elementos va incluido el píxel de interés. Entonces ya sabemos que voy a seleccionar un píxel de interés y los 8 vecinos que están a su alrededor. Entonces, ese total o ese conjunto de elementos, simplemente lo voy a ordenar y entonces, después de que lo ordene, ese va a ser mi nuevo píxel, ¿sale? Si habláramos de una región de interés de dimensión 5, entonces tendríamos en total 5, bueno, sería la dimensión al cuadrado, ¿no? Tendríamos 25 elementos a considerar, debemos de ordenarlos y tomar el elemento central y ese sería nuestro nuevo píxel. Entonces, vean que de esta manera, fíjense que después de que hacemos el orden o llevamos a cabo esa ordenación de elementos, ¿qué es lo que va a suceder? Que tanto el elemento de menor valor como el elemento de mayor valor, ¿dónde van a quedar? Van a quedar siempre en los extremos, ¿sí? Entonces, como esos elementos quedarán siempre en los extremos, entonces vean que más o menos es el comportamiento que deben de seguir o que van a seguir este ruido de tipo sal y pimienta, porque acuérdense, el ruido tipo sal y pimienta implica un valor, una saturación mínima y una saturación máxima. Entonces, mediante el procedimiento de ordenación, esa saturación mínima o bien esa saturación máxima siempre va a quedar a los extremos, ¿sí? Y nosotros siempre nos vamos a quedar con el valor central de esa secuencia. Quiere decir que mediante esta técnica, vean que se están descartando al mismo tiempo tanto intensidades de saturación mínima como de saturación máxima. Por eso decimos que en general este método o este filtro nos va a ayudar para disminuir o atacar al mismo tiempo el problema del ruido sal y pimienta. Entonces, aquí ya para la implementación, bueno, tendríamos nosotros que previamente tener una función de ordenación, ¿sí? Entonces, bueno, ya sea que la implementemos, existen muchos métodos para ordenar números, como pudiera ser el método de bueno, uno por mencionar alguno puede ser el método de la burbuja, u otros métodos que igual hayan visto. Y bueno, en nuestro caso, si estamos utilizando alguna plataforma que ya contenga librerías que nos permitan hacer esa función, pues igual lo podemos aprovechar, ¿no? Como si estamos trabajando MATLAB o LabVIEW o Java, etcétera, si contamos con librerías que nos permitan hacer esta ordenación, pues simplemente como tarea de nosotros será rescatar la submatriz o la región de interés que yo quiero ordenar, se la paso como parámetro a la función de ordenación y me regresará. Bueno, incluso podemos poner como función ese filtro mediana
y que me regrese simplemente el elemento central de la secuencia ordenada, ¿sí? Y con eso simplemente vamos construyendo, generando nuestra imagen resultante. Entonces, bueno, eso sería básicamente nuestro filtro de mediana. Y les digo, con esto lo que nosotros debemos de observar es que vamos a evitar que la imagen resultante o se vea más clara o se vea más oscura, ¿sí? Eso en relación, o este filtro mediana, digamos que sería una mejora a los filtros de máximo y mínimo. Entonces, bueno, este es otro filtro que hay que implementar o hay que experimentar para que observen el tipo de resultados que se pueden obtener cuando las imágenes que estamos procesando tienen ruido del tipo sal y pimienta. Bueno, no sé si sobre la forma de trabajar de este filtro hay alguna pregunta o comentario. No, creo que está bien. Ok, bien. Entonces, déjenme mostrarles, bueno, cómo generar la contaminación de las imágenes utilizando, en este caso, una función de MATLAB para que ustedes, bueno, luego ya les dejaré un ejercicio, una actividad donde tengan que contaminar las imágenes a diferentes niveles de ruido y vean cuál es el comportamiento de los filtros no lineales y podamos hacer una comparación contra algún filtro lineal. Entonces, a ver, vamos a ver. Déjenme cambiar la presentación. Bueno, ¿qué es esta? Bueno, aquí hablamos de generación de ruido, sal y pimienta. Bueno, aquí, bueno, ahorita en base a la definición que ya hemos dado, nosotros la podemos construir. Si, por ejemplo, estuviéramos trabajando en lenguaje C, con la pura definición de lo que es el ruido, sal y pimienta, nosotros podemos construir una función similar a esta a la que tiene MATLAB, ¿vale? Aquí, bueno, la utilicemos esta, ahorita les doy un poco de detalles de cómo la pudieran construir si es que alguien estuviera interesado en generar una propia. Bueno, fíjense, aquí en el software MATLAB tenemos una función que se llama ImNoise. Esta función normalmente, bueno, se utiliza para, decimos, agregar o contaminar con ruido a una imagen. Aquí en este caso particular, yo les estoy hablando del ruido tipo sal y pimienta, ¿vale? ¿Por qué les hago mención a eso? Porque en general, muchas de las interferencias que nosotros podemos observar en las imágenes, pues, nosotros también ya sabemos que el concepto de ruido se refiere a información no deseada. Entonces, cualquier información que nosotros noten, bueno, más bien que esté presente en la imagen, pero que no nos interesa en general el ruido, ¿sale? Solamente que dependiendo del comportamiento que tenga ese ruido o esa información, es el nombre que se le da. Aquí el ruido sal y pimienta, pues ya vimos que su comportamiento es que son píxeles saturados al valor mínimo y máximo, de ahí su nombre. Entonces, así como existe este, existirá otro también llamado ruido gaussiano o ruido laplaciano o en general. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando les hablo de ruido gaussiano, así como vimos que los coeficientes de un filtro gaussiano responden al comportamiento de la función de Gauss,
Aquí cuando yo les hablo de ruido gaussiano, lo que quiere decir es que hay mucha información o hay muchos píxeles que están distribuidos o están colocados en diferentes posiciones X y Y dentro de la imagen, pero resulta que esas posiciones están distribuidas de forma aleatoria, pero esa distribución aleatoria responden a una función gaussiana, ¿sí? Entonces de ahí también podemos encontrar que existirá un tipo de ruido gaussiano. Igual, por eso les digo, aquí ya el comentario sería, si buscamos aquí en la ayuda de MATLAB al respecto de este comando de ImNoise o contaminación de ruido para imágenes, nos vamos a dar cuenta que recibe como parámetros diferentes tipos de ruido. Sí, por eso era el comentario. En nuestro caso, bueno, solamente lo vamos a usar para simular o generar ruido del tipo sal y pimienta. Entonces, para generar tipo ruido sal y pimienta, ¿cómo utilizamos esa función? Fíjense, está el nombre de la función y vienen algunos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, pues de entrada, la imagen que yo quiero contaminar. Y luego, entre comillas sencilla o apóstrofes, podemos decir, se le pone como segundo parámetro el tipo de ruido que yo quiero que genere esta función. En este caso, bueno, normalmente, bueno, como estamos hablando de código en inglés, pues aquí aparece la forma, salt and pepper. Y en el tercer parámetro, básicamente le vamos a decir cuál es el nivel de ruido, pero ese nivel de ruido está dado en términos porcentuales, ¿sí? Aquí en este caso decimos, o para este ejemplo, se dice que se le va a agregar un ruido del 10%. Entonces, vean que este ruido del 10% simplemente se debe describir así de manera o de forma fraccionaria, ¿sí? Que es el 0,1. Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad esta función? Necesita que le pases como parámetro la imagen y porque este porcentaje al que se refiere quiere decir que ese es el 10% de los píxeles de la imagen que va a contaminar. Por poner un ejemplo así muy sencillo, vamos a suponer que las dimensiones de esta imagen que yo le quiero poner o que quiero contaminar es de 100 píxeles. Si yo le digo que quiero hacer una contaminación al 10%, lo que quiere decir es que del total o de los 100 píxeles, 10 de ellos yo les voy a poner ruido, ¿sí? A eso se refiere esto del porcentaje de contaminación. Es por eso que esta función lo que hace es recibir como parámetro la imagen y ya dentro de la función ya hace un cálculo del tamaño de la imagen y una vez que ya sabe cuántos píxeles tiene la imagen, ahora sí toma en cuenta este parámetro. Dice, bueno, quieres una contaminación del 10%, entonces del total de píxeles toma solamente ese porcentaje y solamente cuando genera el ruido sal y pimienta, solamente genera esos, bueno, en el ejemplo que les digo que son 100, solamente va a generar 10 puntos. Bueno, aquí lo que ahorita no recuerdo es si de esos 10 puntos, 5 los hace en tipo pimienta y 5 los hace en tipo sal. Ahí es lo que, bueno, ahorita no recuerdo, igual habría que ver la ayuda para ver si lo que hace es eso. Si toma la mitad como tipo ruido sal y la otra mitad como tipo pimienta. Pero, además de eso, lo que hace es que las posiciones igual tomará alguna función de probabilidad para hacer la distribución. ¿Ok?
que, bueno, igual creo que, no sé si por aquí también se le pueda pasar como parámetro qué tipo de aleatoriedad nosotros necesitamos. Es decir, podemos decir que el ruido se contamine de manera uniforme o bien se contamine de forma gaussiana, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la posición o del ejemplo que yo les estoy manejando de 100 píxeles, esos 10 que van a hacer ruido, las 10 posiciones se deben de seleccionar de forma aleatoria. Y una vez que se ha seleccionado de forma aleatoria esas posiciones, esos píxeles son los que se van a saturar. Entonces, para este ejemplo ya en particular, le pasamos la imagen, decimos que necesitamos ruido, sal y pimienta, y le digo cuál es el porcentaje de píxeles que se van a contaminar. Aquí, bueno, vean que el resultado lo estoy almacenando en la variable j, y aquí estoy mostrando la imagen original y la imagen una vez que ha sido contaminada. Y aquí está, ¿sí? Esta es la imagen original y esta es una imagen contaminada al 10%. Entonces vean que aquí de por sí, ya al 10%, ya tenemos una contaminación o una cantidad de ruido bastante elevada. ¿Sí? De hecho, en la práctica, bueno, no es, lo más común es que los niveles de ruido a lo mejor tengan valores máximos como este del 10%. Ya tener imágenes del 25-50%, pues ya de plano es, pues la imagen de plano fue capturada de manera muy deficiente, ¿sí? Entonces, bueno, pero para efectos de validar o construir estos algoritmos o filtros, creo que un nivel de contaminación 10%, bueno, aquí podemos ver ya es bastante. El 25%, pues ya digamos, lo podemos utilizar ya como un caso extremo, simplemente con la intención de hacer una validación de los filtros, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, aquí nada más una descripción de lo que les comentaba, que solamente del total de píxeles se considera el porcentaje, que bueno, para el caso de una imagen de 1000 serían 100 píxeles, y esos 100 píxeles seleccionan las posiciones de forma aleatoria y son los que se van a saturar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no pierdan de vista el comando o un comando para contaminar imágenes, en particular con ruido del tipo sal y pimienta, será este comando ImNoise. Entonces, igual ahorita vayan experimentándolo con alguna imagen que tengan al alcance, y bueno, ya les dejaré una actividad al respecto de esto, ¿sí? Entonces se vayan construyendo los filtros de no lineales, estos tres en particular. Experimenten, ya en la próxima sesión ya les indicaré qué actividad hacer, ¿sí? Es decir, van a seleccionar una imagen o un par de imágenes, les diré cuántos niveles de ruido van a contaminar y cuáles filtros van a probar para que vean la diferencia que hay entre ellos. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario sobre el uso de este comando. No, se ve bastante simple. Ok. Y preguntas o comentarios de las actividades previas que están haciendo. Pues no, nomás que no sabía cómo implementarlo, lo de las matrices que nos pasó. ¿Cuáles? Las de Prewitt y Sobel. Ajá. No sé si tenemos que hacer un producto punto, una multiplicación. Ah, es lo mismo que hiciste con el del diferencia. Ahí con el diferencia que hiciste, vi que hiciste un producto matricial. En Ajá. general son productos punto porque el resultado es un escalar. Acuérdate que es una combinación lineal. Ok. Entonces Entonces, nada ¿cómo? más por eso te decía que en el código que ya tienes, ahí ya lo único que tenías que hacer es cambiar la máscara del filtro.
porque Ok. ahí la notación que utilizaste, como nada más le pusiste el puro asterisco, bueno, igual vuelvan a checar la forma de operar de MATLAB. Cuando ustedes ponen dos matrices y nada más le ponen el puro asterisco, lo que tiende a hacer MATLAB hace el producto punto. Perdón, hace el producto de matrices, tal cual ustedes lo vieron en álgebra lineal. Ujú. Pero cuando estamos hablando de vectores, bueno, obviamente, cuando ustedes tienen dos vectores, un vector columna y un vector fila, ahí lo que hacen o más bien desarrollando la operación del matricial, lo que están haciendo, lo que están resolviendo es el producto punto. Y acuérdense que en MATLAB, si ustedes al operador le anteponen un punto, entonces la operación la están haciendo de forma escalar. ¿Vale? Entonces, ahorita, de acuerdo a la pregunta que hice su compañero, la operación que se debe de hacer es una operación matricial. Y acuérdense que esa operación matricial o ese producto matricial lo que hace es resolver la suma de productos. Ok, sí. Nada más ya, bueno, es lo único que me falta, lo demás ya está. Ok. Entonces, bueno, sigan avanzando en eso. Ahora pasen a los filtros lineales. Y bueno, les recomiendo que sí vayan intentando de igual mañana. Bueno, mañana les plantearía ya un ejercicio a entregar para los filtros, tanto los lineales como estos no lineales. Y ya les pondré una fecha de entrega, ¿vale? Igual por si van todavía de aquí a mañana tienen alguna duda de cómo proceder o algo, pues ya mañana lo podemos discutir mientras les dejo la actividad y ya seguimos avanzando. Por ahora, bueno, por hoy sería todo de la clase. Entonces, si no tienen más preguntas o comentarios, vamos a dejar hasta aquí la sesión y continuamos en la siguiente. ¿Vale? Está bien, profe, gracias. De nada, que tengan buena tarde. Igualmente, bonita tarde. Profe, en Sí, MATLAB la palabra salt no me la reconoció. ¿cuál? La de ordenar. No, la de salt. Ah, ya. A ver, déjame checar. Mm, Tal vez es mi MATLAB porque también lo copié tal cual de la ayuda sí. y tampoco me lo reconoció. ¿Y qué versión tienes? La 2019. Creo que, bueno, según yo sí debería. Y así lo pones completo. Creo que va sin. Bueno, no estoy seguro. Así completo, no te reconoce el Salt and Paper. Nada más la palabra salt. Pero le digo, lo copié así tal cual de la ayuda de MATLAB Ajá. y no me lo reconoció. Y lo estás escribiendo en la consola o en un script. En un script. Entonces vuelve a generar otro script, uno nuevo, pero no des copiar y pegar desde ese script. Oh, ok. Haz uno nuevo y si quieres sí haz el copiar y pegar desde la ayuda. A ver qué te marca. Ujú. A ver, Sale. supongo yo que ese script que tienes a lo mejor se corrompió, no sé. Sí. Sí, déjele, Calo. Gracias. No, de nada. Bien, si no hay más comentarios, entonces nos vemos en la próxima sesión. Sale, profe, nos vemos. Hasta luego.